¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Seguramente cuando no entiendes cómo funciona algo o no sabes por qué ocurren las cosas, simplemente te haces preguntas. Desde preguntas normales como por qué las gallinas no pueden volar, hasta preguntas un poco más interesantes como cuál fue la gota de lluvia más grande de toda la historia. Bueno, señor Curiosity, algunos suscriptores viven haciéndose preguntas y algunas son tan interesantes que las traigo en este video. Por esto y por mucho más, estas son 20 preguntas curiosas en 10 minutos. Joyo Castillo pregunta, ¿cuál fue la gota de lluvia más grande de toda la historia? Las gotas de lluvia son muy pequeñas, pero en ciertas condiciones pueden aumentar su tamaño de manera considerable. Y para entender por qué, primero tenemos que saber cómo se forman. Las gotas aparecen cuando la humedad se condensa alrededor de micropartículas que flotan en el aire. Pero si el agua se condensa sobre partículas grandes como las cenizas de un volcán, entonces las gotas serán de mayor tamaño. Y eso es lo que pasó en Brasil exactamente en 1986, cuando a partir de cenizas del incendio de la cuenca amazónica, se formaron megagotas de más de 1 centímetro de diámetro. ¡Busca un paraguas, Timmy! Kenny07 pregunta por qué cuando se nos tapa la nariz no podemos saborear las comidas. En algunas ocasiones cuando estamos congestionados o enfermos, la comida no nos sabe a nada. Y esto ocurre porque para sentir el sabor de un alimento necesitamos la combinación de dos sentidos, el gusto y el olfato. Al estar resfriado, los receptores del olfato quedan tapados y aislados por la gran cantidad de mocos que tenemos en la nariz, lo cual nos deja temporalmente sin poder oler. Entonces el cerebro no cuenta con toda la información que necesita para clasificar qué gusto estamos percibiendo. Jonathan Maldonado pregunta cómo funciona una brújula. Para ubicarnos en un mapa, nada mejor que el GPS, pero hace algunos años lo más parecido era una brújula, que además de tener la misma precisión, no necesita batería, lo cual resulta bastante atractivo. Este invento de casi 2000 años de antigüedad funciona gracias a una aguja imantada muy sensible y delicada que va a moverse siguiendo el magnetismo de la Tierra, apuntando siempre hacia el norte magnético. Es como un pequeño detector de campos magnéticos que logra sentir el magnetismo que emite el planeta y lo pone en práctica. Matthew Rivera pregunta, ¿quién inventó el paracaídas y qué país lo usó primero? Si pensamos en un paracaídas, probablemente lo relacionemos con un avión, pero el paracaídas se inventó mucho antes que los aviones. Su creador fue el francés Jacques-André Garnerin y el 22 de octubre de 1797 hizo su primer salto sobre un parque de París desde una altura de 350 metros al saltar de un globo aerostático. Garnerin dedicó su vida entera a saltar desde diferentes lugares con paracaídas y fue recién a partir de 1903 que empezaron a verse los primeros paracaídas en pilotos de aviones que los llevaban como un elemento de seguridad. Luis PT pregunta por qué cuando quemamos algo a veces sale el humo blanco y otra vez es negro. El humo es una suspensión en el aire de pequeñas partículas sólidas que se producen por la combustión incompleta de un combustible, y su color básicamente depende de los materiales que estén ardiendo y del entorno en el que se desarrolla el fuego. Un humo de color negro o gris oscuro indica que el incendio arde con poco oxígeno, mucho calor y una alta concentración de gases tóxicos, mientras que si el humo tiene un color blanco o gris es que el incendio arde con mucho oxígeno y no resultaría tan tóxico. A ver si sabías eso, amigo. Miguel Vargas pregunta por qué algunos insectos se pueden mantener de forma vertical en las paredes. Si hay algo que caracteriza a la mayoría de los insectos es la gran habilidad para trepar y moverse por cualquier superficie, incluso si es completamente vertical. Y la razón la encontramos en que sus diminutas patitas, estos tienen dos características. Lo primero es que cuentan con unas almohadillas que aumentan la superficie de contacto y hacen una especie de sopapa. Y por otro lado vemos que segregan un líquido que actúa como si fuera un pegamento y les da un mayor agarre, por lo que terminan pegándose a las paredes sin problema. Lauriano Nini pregunta por qué las gallinas tienen alas pero no pueden volar. Podríamos pensar que si un ave tiene alas, significa que puede volar grandes distancias, pero algunas como las gallinas son la excepción. Estas curiosas aves solo pueden mantenerse en el aire durante algunos segundos, ya que al ser aves que no migran, fueron evolucionando para poder adaptarse a vivir toda su vida en el suelo. Y además no podrían volar largas distancias, ya que sus músculos pectorales junto con sus alas resultan muy pequeñas en relación a su cuerpo, lo que les limita el vuelo. Shoku Sakabe pregunta, ¿es cierto que si te tatúas no puedes donar sangre? Existe la creencia de que no es posible donar sangre si nos hicimos un tatuaje, pero esto no es exactamente así. Si estamos tatuados podemos donar sangre, pero para hacerlo de forma segura tenemos que esperar un tiempo llamado periodo de ventana. Esto significa que desde la fecha en que nos hacemos el tatuaje debemos esperar un lapso de 6 a 12 meses antes de donar, ya que de esta manera se descarta que se haya producido alguna enfermedad o infección en la sangre a partir de la tinta inyectada en nuestro cuerpo.
Shrek pregunta por qué los perros dan vueltas antes de echarse. Aunque los perros hayan sido domesticados, suelen conservar algunos hábitos de la vida salvaje de sus antepasados. El hecho de dar vueltas antes de acostarse se cree que es un comportamiento útil para la supervivencia en la naturaleza, ya que sirve para detectar cualquier insecto o animal escondido en la tierra que pueda llegar a molestarlo o atacarlo. Además, también permite marcar el territorio con su olor y sentir la orientación del viento para dormir a buena temperatura. ¡Acuéstate de una vez, pichicho! Ulises Piña pregunta cómo se forman los diamantes. Los diamantes son las piedras preciosas más conocidas y apreciadas por el ser humano, pero no muchas personas saben que pueden formarse tanto de manera natural como de forma sintética. Los diamantes naturales se forman a partir de carbono que se encuentra a grandes profundidades gracias a la presión y el calor en un proceso que puede durar billones de años, mientras que los diamantes sintéticos se crean en un laboratorio sometiendo a alta presión y temperatura al grafito, que está hecho de carbono puro. Obviamente esto es mucho más rápido, pero también mucho menos valioso. Eric González pregunta por qué si las nubes pesan tanto, están flotando en el cielo. Increíblemente las nubes pueden pesar hasta 100 veces más que un elefante africano. Por eso nos puede resultar extraño que puedan quedarse suspendidas en el aire y no se caigan. Pero para entender por qué flotan con semejante peso, tenemos que saber que la clave está en su composición. Las nubes no son un objeto compacto, sino que están formadas por vapor, es decir, grupos de partículas muy pequeñas y ligeras, las cuales tienen una densidad menor a la del aire que las rodea. Y por esta razón, junto con las corrientes de aire ascendentes y la presión de la atmósfera, hace posible que floten y se sostengan en el cielo. Patir Thompson pregunta ¿qué son las cookies de internet? Seguro te ha pasado de entrar a alguna página web y que de repente te salga un cartel que te pregunte si aceptes algunas o todas las cookies. Y no te van a regalar galletas, sino que las cookies son una serie de permisos para tomar datos de tu navegación en la página. Como sabemos, el internet busca constantemente conocer absolutamente toda la información posible acerca de sus internautas. De esa manera puede vender la mejor publicidad posible y así mantener sus ingresos floreciendo. Y es por esa razón que las páginas nos advierten o nos mencionan que estarán utilizando nuestros movimientos, gustos y características para conformar estadísticas. Julieta Aguirre pregunta por qué el fuego a veces es rojo y a veces azul. Cuando estamos ante el fuego, las llamas nos permiten ver luces de diferentes colores y esto se puede explicar por dos razones. Por la temperatura y el tipo de combustible. Con las temperaturas más bajas, vemos llamas amarillas, rojas o anaranjadas. En este caso, el combustible no arde por completo y se producen muchos residuos como humo y cenizas. Mientras que en el otro extremo, cuando tenemos temperaturas más altas con una combustión completa que no deja residuos, terminamos obteniendo un color más azulado. Ernesto Said pregunta por qué la Fórmula 1 se llama Fórmula 1. Desde su primera carrera en el año 1950, la Fórmula 1 logró capturar fanáticos en todas partes del mundo. Y si investigamos sobre el origen del nombre, nos encontramos que cuando se inventó esta categoría, la idea era hacer un campeonato que fuera lo mejor del automovilismo mundial con vehículos de una sola plaza, que para participar tenían que cumplir con ciertas características muy específicas, las cuales se conocían como fórmula. Y bueno, la parte del 1 es para hablar de la primera línea, de lo mejor de lo mejor. Freddy Gómez pregunta ¿cuál es el ciclo de vida más corto? Aunque el promedio de las personas viva 79 años, en la naturaleza nos encontramos con ciclos muy variados según la especie. Y por ejemplo, la dolaña americana, un insecto del grupo de los efímeros, tiene la curiosidad que después de vivir muchos años debajo del agua en su etapa de larva, cuando se convierte en adulto y emerge a la tierra, increíblemente solo podrá vivir durante unos 5 minutos. Y además va a tener que aprovechar ese poco tiempo para depositar sus huevos en el agua para que el curioso ciclo vuelva a repetirse. ¡Eres rápido, McQueen! Jimena Rodríguez pregunta por qué a los huracanes les ponen nombres de personas. Los huracanes son un fenómeno climático bastante peligroso y las autoridades necesitan tener un modo claro para llamarlos y lanzar mensajes de alerta a la población. Por eso, en 1953, la Organización Meteorológica Mundial estableció una lista de 21 nombres propios con los que se los identifica todos los años. Esta curiosidad se da en la mayoría de los países, ya que hablar de un huracán con nombre de coordenadas y características meteorológicas sería mucho menos práctico para la población y sería más dificultoso realizar alertas y comunicados. John Faber pregunta, ¿es cierto que el internet a Latinoamérica llega a través de un cable? Pocas veces nos detenemos a preguntarnos cómo llega el internet a nuestra casa. Lo cierto es que hay un gigantesco sistema de redes de fibra óptica que, aunque no lo veamos, está extendido a lo largo del mundo, haciendo posible que todos podamos conectarnos a una misma red. Increíblemente, si pensamos en Latinoamérica, tenemos que saber que dos de los cables más populares son el South American 1 y el cable submarino Atlantis 2, el cual sale desde Portugal y recorriendo todo el océano llega hasta las costas brasileras y argentinas. ¡Qué interesante, amigo!
Isaac Sebastián Mata pregunta, ¿cuál es el alcance máximo de los ojos humanos? El ojo humano tiene características impactantes y una de ellas es la distancia máxima que puede llegar a ver. En una situación ideal, es decir, si contamos con todas las capacidades visuales, el clima es óptimo y no tenemos obstáculos, veremos hasta unos 5 kilómetros de distancia. Obviamente que no todos los ojos son iguales, pero aquel que esté casi perfecto logrará identificar lo que estás viendo a esta gran distancia y luego ya pasará a ser algo casi invisible. Edgar Reyes pregunta, ¿cuál es el idioma más complejo para hablar? Si hablamos español, hay ciertos lenguajes que nos resultarán bastante difíciles de aprender. El más difícil y complejo es el chino mandarín, ya que su gramática es muy lejana a la del español y esto nos hace que sea más complicado poder hablarlo. Además tiene una mayor cantidad de grafías, que son los signos gráficos escritos con los que se representa un sonido o una palabra. Pero aún así el idioma de la mayoría de los que estamos viendo este video, es decir el español, en el resto del mundo es considerado como uno de los idiomas más complejos para poder aprender. David Emanuel Rossini pregunta, ¿de dónde viene el término "la tercera es la vencida"? La tercera es la vencida es una de las frases más repetidas del idioma español y también una de las más antiguas. Su curioso origen lo encontramos en los combates cuerpo a cuerpo, en donde el luchador que derribara 3 veces a su adversario ganaba la competencia. Y aunque actualmente hayamos abandonado los combates cuerpo a cuerpo de un coliseo, la frase sigue latente. Antes de irme voy a saludar a quienes comentan acá y en los canales secundarios. Un gran saludo para Paricio de León, otro saludito para Felipe Hernández, un saludo para Norman Robleto y otro saludo para Manuel Alejandro. Después le mando un saludo a Jonathan Fulcos, otro para Ronald La Rosa, otro para Yotil y el último saludo se lo va a llevar el crack de Ricardo Chávez.